Hola, bienvenidos al segundo encuentro del espacio y el tiempo en cuarentena, que comienza así. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Estrofas eternas de Gardel y Lepera. Se trata de palabras que evidencian que volver a su espacio es transitar el tiempo. Como expresé en la cita anterior, la invitación es viajar juntos más allá de la cuarentena. Nuestro devenir, por supuesto, será simbólico. El viaje en el espacio, entonces, es un periplo en el tiempo. Habitar el espacio de distintos modos conmueve e instituye diferentes experiencias temporales en la singularidad. Parece magia, y es magia. Los viajantes del espacio en realidad se desplazan en el tiempo. Esto imbrica con la experiencia vital de cada uno de nosotros cuando, como ustedes habrán comprobado, desde el confinamiento se sale por primera vez a la calle. Personalmente vivencié ese, todo está ahí, menos yo. ¿Y qué es ese espacio que habito? En la cuarentena el no lugar del espacio pareciera un tiempo infinito, sin bordes, que se doblara sobre sí mismo. Casi como un agujero negro, una cinta de Moebius. En esta idea también vamos a poder ahondar. Reitero que les hablo desde la cuarentena, pero reconocerla como una estrategia que conviene llevar adelante para transitar un momento difícil no conlleva tapiar nuestro pensamiento. El pensamiento, como escribió Foucault, siempre es del afuera. Estar en cuarentena no clausura el anhelo de abrir puertas, de pensar. Jugar con las metáforas llena el vacío del tiempo y recupera el espacio del deseo. Y esto es válido hasta que se abra la puerta para ir a jugar. Pasemos ahora a nuestros conocidos trabajadores de los conceptos de espacio y tiempo, comenzando por Newton. Para iniciar este recorrido, convocaré párrafos y citaré expresiones de Brian Greene en su interesante libro El tejido del cosmos, que está subtitulado llamativamente Espacio, tiempo y la textura de la realidad. Como verán, para este autor, el espacio y el tiempo construyen un tejido, pero eso lo veremos más adelante. Él afirma en este texto que espacio y tiempo son los conceptos más desconcertantes y atractivos en los desarrollos de la física y son los instrumentos más fundamentales en el análisis científico del universo. Afirma después, miren qué interesante, que para Isaac Newton, espacio y tiempo simplemente eran, constituían un escenario cósmico universal e inerte, en el que se representaban los sucesos del universo. O sea, el espacio y el tiempo eran un escenario, un lugar en el cual se armaba la escena humana y los acontecimientos del universo. ¿Serían como, acaso, un fondo de pantalla? Sigue el libro. Para su contemporáneo y frecuente rival, Gottfried Wilhelm Leibniz, o sea, Leibniz, espacio y tiempo eran meramente
el vocabulario de las relaciones entre dónde estaban los objetos y cuándo tenían lugar los sucesos. O sea, respondían a las preguntas ¿dónde y cuándo? ¿Dónde era el espacio y cuándo era el tiempo? Nada más. Pero, afirma nuestro autor, para Albert Einstein, espacio y tiempo eran la materia prima subyacente a la realidad. Con sus teorías de la relatividad, Einstein cambió nuestro pensamiento sobre espacio y tiempo y mostró el papel principal que tenían en la evolución del universo. Afirma que desde entonces espacio y tiempo han sido las joyas resplandecientes de la física, que son conceptos a un tiempo familiares, pero también desconcertantes. Y luego expresa que en este libro él va a realizar desarrollos que entretejen de maneras diversas el tejido del espacio y el tiempo. Dice que algunas de estas ideas desafían aspectos del espacio y el tiempo tan básicos que durante siglos, si no milenios, han parecido incuestionables, ¿no? Y también dice que buscará el vínculo entre nuestra comprensión del espacio y el tiempo y lo que experimentamos con ellos. Planteo todos estos conceptos porque, como les dije, habitar la cuarentena de repente pone a la vista, visibiliza naturalizaciones que habíamos producido respecto de la cuestión del tiempo y el espacio. Entonces, probablemente los percibíamos como separados, con una constelación como la flecha del tiempo cronológica, donde la vida comienza, sigue y termina, y por otro lado, uno ocupar el espacio como si fuera un cuenco en el que estamos realizando acciones, cuando en realidad Brian Greene habla de un entretejido de la realidad en la textura del espacio y el tiempo, y nuestra subjetividad también es realidad, es decir, y además menciona que el espacio y el tiempo construyen un tejido. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la experiencia de deshabitar nuestro espacio cotidiano está absolutamente entretejida con qué le pasa a nuestra sensación del tiempo, en cuarentena, por supuesto. Esta experiencia de deshabitar el espacio que recorremos cotidianamente también implica diferentes percepciones de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestra subjetividad está como convocada a diferentes percepciones de sí misma y de la realidad a lo largo de esta cuarentena. En relación con esto, con qué sucede con el espacio y el tiempo en cuarentena, como yo les dije, hay una forma de responder esa pregunta, abriendo otras. Les mencioné que en el confinamiento se dobla sobre sí mismo, esta es mi hipótesis, el espacio-tiempo. Habitaríamos algo así como se ve mucho en ciencias astrológicas y en ciencia ficción, un agujero negro. Comento que no menciono el agujero negro con una connotación negativa, sino como una característica que se produce en esta especie de no lugar. A esta concepción vamos a regresar quizás en el próximo encuentro cuando
me refiera específicamente a las concepciones de la cuántica, ya que en este no vamos a tener tiempo. Pero, entonces, ¿cómo se traduce esto en la subjetividad? Ahí vamos a lo maravilloso de la singularidad. Y en este punto podemos citar ejemplos. Voy a citar uno de una joven que en una reunión por Zoom, conversando acerca de la cuarentena, dijo: cambió el sentido del tiempo en la cuarentena. El tiempo es un bloque de cemento. Es decir, que la vivencia aquí es como de una cosa pesada que no se puede atravesar. Así como conozco testimonios de otras subjetividades y de otras situaciones en las que las personas vivencian esta cuarentena como una oportunidad de encontrarse en esta textura tiempo-espacial a sí mismos. En general, sin embargo, la vivencia es como de pesadez, o bien de no bordes, de no acotamientos, que eso también es un tema que vamos a tratar próximamente. Otra experiencia que les cuento al respecto es la de un niño de, pongamos 6, 7 años, a quien por videollamada le mostré un reloj de arena, como el que está presente en la portada de estos audios, con la intención de que pueda escribir la palabra reloj y la frase reloj de arena. Y le digo: ¿qué es esto? Y el niño me dice: a ver, sí, la arena del tiempo. Así que fíjense ustedes las metáforas que constelan la cuestión del espacio y el tiempo, ¿verdad? Bien, nos queda entonces para la semana próxima la consideración del tema de cómo la cuántica plantea estas cuestiones, y seguramente volveremos a dichos anteriores para darles otras vueltas, como expresaba el maestro Pichon-Rivière, otras vueltas de espiral en este contexto. Les voy a dejar un concepto de Pichon-Rivière que es relevante y que resuena en mí a través de toda esta experiencia de la cuarentena, que es el de internalización ecológica. Sin embargo, lo vamos a ver también en el próximo encuentro. Y ahora una frase para despedirnos. Les brindo al despedirnos hasta el próximo encuentro unas líneas de un poeta. Se trata de versos en los que el tiempo, el espacio y la subjetividad crean poesía. Dice así: la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Obviamente se trata de Neruda. Los despido y acuérdense de escribirme a cejasiner@hotmail.com y de visitar mi blog www.chaufracasoescolar.blogspot.com.